tema y ya le daría la palabra a la Secretaría de Salud de Amalfi. Sí, adelante, doctor. Yo estoy aquí con Luis Enrique, que estábamos en la reunión con EPS, si Luis les quiere decir algo. Sí, con respecto a eso, buenos días para todos. Con respecto a ese tema, sí se han estado realizando algunas acciones. De hecho, ya desde hace varios días se viene trabajando con las aseguradoras en un tema de articulación entre ellas y con las direcciones locales de salud y con las IPS prestadoras en las diferentes regiones con el fin de garantizar las actividades de PRAS. Mire, yo creo que lo primero que debemos hacer es quitarnos ya esa idea de que vamos a estar, que si las EPS, que si las IPS, que si las secretarías. O sea, creo que la estrategia PRAS, el objetivo y el éxito de la estrategia está en que todos estemos articulados. Y el eje articulador en cada territorio debe ser la Secretaría de Salud, es la que debe liderar y definir en cada municipio cómo articula cada uno de los actores. Entonces, lo primero que se debe hacer es lo que decía Catalina, el manejar ese diagnóstico que debe tener cada secretario de salud, de definir dónde están sus puntos de calor, dónde están sus usuarios, dónde están sus usuarios positivos y dónde están esos contactos, y notificarlos para que la EPS le haga el seguimiento respectivo a cada uno de esos usuarios. Pero lo otro también es involucrar un poquito la ES municipal para que también ponga de su parte en el tema de la toma de muestras, porque ¿qué hemos encontrado nosotros con los aseguradores? Es que dicen que hay ES que les están facturando demasiado, les están tirando unas tarifas muy altas para la toma de muestras, y cuando sale el decreto del ministerio definiendo las tarifas para las actividades de toma de muestras, pues las ES dicen que eso no les da, que no alcanza. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué a una entidad de Medellín, a un laboratorio de Medellín, si puede ir a un territorio, desplazar sus equipos, llevar a tomar las muestras y traerlas al laboratorio? Entonces creo que debemos sacarnos de la cabeza ya esa idea de estar discutiendo quién es el culpable, sino venga, cómo articulamos y cómo cada uno pone de su parte para poder sacar la estrategia adelante. Hoy tuvimos una reunión con las aseguradoras para mirar qué estrategia vamos a implementar en el Valle de Aburrá, en el sur del Valle de Aburrá. Ayer tuvimos una reunión con el norte. Creo que las EPS estaban dispuestas. ¿Cuál es la dificultad? Siempre se manifiesta, es quién nos toma las muestras, que hay una capacidad copada, pero también estamos mirando a ver, bueno, cuál es la IPS que tiene esa posibilidad de tomar las muestras. Ya no estamos tomando una sola muestra, no es tomar una sola muestra y desplazar un carro a traer la muestra a Medellín. Estamos hablando de ir a unos sitios donde hay una alta posibilidad de contagio, tomar varias muestras, se puede hacer de manera global, de manera comunitaria, y en esas muestras pues se diluye un poco los costos, no vamos a tener los costos que teníamos inicialmente. Entonces también es mirar, bueno, cómo cada IPS en los municipios puede estructurar esa logística que le salga un poco más favorable y que realmente podamos cumplir con eso, porque las EPS también tienen que, no se pueden pasar del tope o de los pagos que les está estableciendo el Estado. Ellos también tienen una vigilancia por parte de las contralorías y de todas las entidades de vigilancia y control, porque son recursos públicos que ellos también manejan. Por acá hay una pregunta de Santa Rosa de Osos, que hacia toda persona que muere por COVID se le realiza la autopsia verbal. Hay un requisito de edad para hacerlo. Mire, la autopsia verbal se realiza cuando hay dudas. Si al paciente se le hizo la prueba y tiene un diagnóstico de COVID y el paciente es claro el diagnóstico de COVID, pues no es necesario hacer una autopsia verbal. La autopsia verbal se hace cuando hay una duda frente al diagnóstico, frente a la situación del paciente y del tema epidemiológico. Entonces, no a todos se les hace. No es claro si las IPS deben
diligenciar información en SecCovid. SecCovid es para es para los entes territoriales, son los entes territoriales quienes deben diligenciar esa información y las aseguradoras. Esos son las dos entidades que tienen acceso para el diligenciamiento de la información. Si un ente territorial le da la potestad o delega el ingreso de esa información a SecCovid, a la AS o a una IPS, pues eso ya es una decisión del ente territorial, pero SecCovid es para entes territoriales, población pobre no afiliada, y para EPS, población asegurada. Con respecto a al primer punto que se estaba mencionando, para cerrar un poco, recogiendo estas preguntas en relación con la CABP, quisiera... ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor Leopoldo, sí. Sí, quería cerrar con una pregunta relacionada, y es que, ¿cuál es el apoyo económico que tendrán los municipios para la implementación de la estrategia PRAS? Qué pena, no te oí. Sí, en relación con este tema inicial que se estaba hablando de la CABP, y de esa articulación y esa comunicación que se está tratando de desarrollar entre las diferentes instituciones, surgió una pregunta de cuál es el apoyo económico que tendrán los municipios para la implementación de la estrategia PRAS. ¿Me escuchan? Sí, Liliana, yo te escucho. Creo que ellos tienen problemas con el audio, entonces quería también aquí pendiente darle la palabra a la Secretaría de Salud de Amalfi. Sí, pues igual yo realmente sí esperaría que ellos nos dieran esa respuesta, porque en cuanto a recurso económico específico, pues el recurso que se le ha entregado a las entidades territoriales por medio de los recursos de concurrencia, pero aparte de esos recursos de concurrencia, yo desconozco si hay algún otro recurso que se vaya a entregar. El doctor Leopoldo salió de la reunión, esperemos que vuelva a conectarse, y en caso de que no lo logremos, pues yo quedo con esa tarea pendiente y ya les escribiré, ¿cierto? Pero esperemos que se pueda resolver. Listo, muchas gracias. No sé si la intervención desde Amalfi era también enfocada en este sentido. Vamos, por favor, cierren los micrófonos, y si quieren pueden ir pidiendo la palabra a través del chat en caso de que necesiten hacer intervenciones. Si la pregunta ya fue formulada en el chat, aquí ya las tenemos recogidas, entonces enseguida, apenas vamos como abordando los diferentes temas, se van a ir retomando. Qué pena, se me cayó la señal, entonces no oí, apenas volví a entrar, qué pena. Tranquilo, doctor. Aquí estábamos preguntando por cuáles son esos apoyos económicos que serán o que tendrán los municipios para la implementación de la estrategia PRAS. Yo también los quisiera saber. Se ha definido que iba a salir un documento COMPES. Los principales alivios que salieron fueron los que asume el gobierno para la población afiliada al régimen subsidiado, que fueron los primeros, pero para las otras acciones que tendríamos que hacer, se le va cargando al asegurador, entonces va cargando contra la UPC y habrá que mirar las posibilidades adicionales. Cuando salió el primer decreto, se hablaba de que se iban a reforzar los recursos, pero hasta el momento no tenemos la información puntual de qué se haya hecho y no tenemos ni un borrador siquiera de las posibilidades del decreto o del documento COMPES, que fue la promesa inicial. También hay una pregunta asociada, y es
si hay establecida alguna fecha límite para la implementación de la estrategia, para asumir pues que ya debe estar implementada en los municipios. Sí, desde que salió el primer decreto fue la fecha límite. Muchachas, no, es por molestarlos, pero teóricamente deberíamos, nosotros no hemos dejado de hacer PRAS, ¿cierto? Desde que arrancamos hemos hecho todos los temas de vigilancia epidemiológica que están desde la detección de los pacientes, toda la búsqueda que hemos tenido, hemos hecho las pruebas, hemos hecho los seguimientos, hemos hecho el aislamiento. La diferencia que hemos tenido es que al principio toda esta carga estaba para las direcciones locales, para los hospitales. Todo el mundo veía como que eran los entes territoriales. Y poco a poco se ha ido entregando y se ha compartido la responsabilidad. Y en este momento, pues la responsabilidad va llegando a cada una de las APB que responden por sus usuarios y nosotros respondemos por los usuarios de la PPNA. Entonces, esto no lo hemos dejado de hacer. El problema es cómo hacemos para llenar los requerimientos de información que ellos nos disponen, uno, cómo hacer para coordinar que los actores que no han participado tan activamente, y habrá que decirlo como lo plantean ustedes en el chat, como las EPS, que muchas han estado completamente alejadas y han dejado la situación epidemiológica a cargo del que la quiera coger. Hay municipios donde el nivel y el volumen de pruebas es ínfimo y todo el mundo está mirando es que la alcaldía las haga y se nos olvida que hay otros actores. Yo creo que la idea es, venga, avancemos, nosotros seguiremos haciendo el esfuerzo desde aquí con los aseguradores, cada director local de salud, el esfuerzo que le toca, que sé que es complejo a veces que la aseguradora le pare bolas a uno en el municipio, pero tendremos que seguir haciendo ese esfuerzo, coordinándolos, el esfuerzo con las ARLs. La única ventaja con las ARL es que si esta ARL está en mi empresa y no me sirve, pues cambio de ARL. Y eso sí es una decisión que se toma por la gerencia de las instituciones. Yo me tomé una pregunta que hay por allá de los 14 días. Esta pregunta se la hicimos ayer al ministerio en una capacitación porque los lineamientos del INS hablan de los 10 días y aquí hablan de 14 días para todo el mundo. Esa diferencia es un montón de días. Entonces, cuando tengamos la respuesta, se las estaremos recordando, las estaremos diciendo, porque tuvimos la reunión con dos personas del ministerio, una habló de 10 días y la otra habló de 14, o sea que tranquilos, ese problema también se presenta por allá. Nos están pidiendo la palabra también de San Andrés de Cuerquia. Qué pena, ¿puedo ya intervenir? Muy buenos días. Sí, perdón, primero estaba Amalfi. Después, una vez hable la persona de Amalfi, seguimos con San Andrés de Cuerquia. Adelante. Sí, con respecto a lo que decía ahorita el secretario de Salud de Ciudad Bolívar, esta parte, más que pedirse algo por escrito, es que nos puedan dar ese apoyo desde la Secretaría Seccional, porque como decía el señor Leopoldo, estas actividades de cumplimiento para las entidades territoriales y para la CAPB están desde el primer momento, pero cuando son las entidades territoriales las que no dan cumplimiento a esto, se genera esos llamados de atención, los requerimientos, pero cuando son las CAPB, como son lo del seguimiento, lo del cumplimiento de esta PRAS, ellos tienen como esa gabela, no, sigamos esperando, es que todavía SECOVID no está funcionando, es que, pero entonces, si se está pidiendo de que ellos hagan ese cumplimiento de responsabilidades, que es un seguimiento y una notificación de información, ¿por qué no con lo que se tiene, que son los apéndices? Yo fui la que hice la pregunta de los apéndices, ellos tiran la pelotica, no, eso es responsabilidad de la entidad territorial. Si ya por escrito está que es de ellos, porque ellos no pueden hacer el cumplimiento de esta parte de ellos. Muchas gracias. No, mira, eso sí se está haciendo, de hecho, por eso te digo
que ya hemos hecho varias reuniones con las aseguradoras, ellos están incluso comprometidos con el tema. Es claro que el seguimiento, las pruebas y el seguimiento de los contactos es una responsabilidad de ellos, eso ya también se los hemos recalcado, y lo que cuando haya incumplimientos, pues ustedes como directores locales de salud también tienen que hacerle ese llamado al asegurador que corresponda. De hecho, el seguimiento ya va a ser en Secovi también, ese seguimiento, y el ministerio va a estar muy atentos a eso. Ayer tuvimos una reunión con ellos, en los que nos decían que nuestra misión o nuestra labor es velar por el cumplimiento de las actividades y las EPS y diligenciar la información. Entonces, eso ya ha venido cambiando, como les decía Leopoldo ahora. Al principio de pronto fuimos más condescendientes y la cosa no era tan estricta, pero ya con la estrategia PRAS es muy clara la norma y se define cuáles son las responsabilidades de cada uno. Sí, de San Andrés, adelante. Muy buenos días, Mariela Chavarría, secretaria de Salud del municipio de San Andrés, ¿cómo están? Bien, gracias. Es para decirles, a ver, desde que inició la pandemia, de todo lo que venimos conversando, la verdad es que la responsabilidad pareciera que fuera solamente de la Secretaría de Salud. La responsabilidad llegó toda la Secretaría de Salud, con la ventaja que en este municipio trabajamos muy de la mano con el hospital, entonces hemos trabajado muy bien los dos, el hospital y la alcaldía y Secretaría de Salud. Tenemos una alcaldesa que ha sido una líder en este proceso, por eso consideramos que no nos ha ido mal, pero sí ha sido un trabajo demasiado extenso, demasiado arduo. Yo creo que en este momento estamos sintiendo el cansancio verdaderamente. Yo creo que el norte es uno de los municipios que más pruebas ha hecho. Nosotros hemos hecho en este momento casi 600 pruebas. La responsabilidad totalmente ha sido del municipio y del hospital. Entonces, por eso sí nos llama la atención de que salió pues para aplicar, para iniciar con lo del PRAS. Cada quien tiene sus tareas, pero nos damos cuenta que realmente sigue siendo como el problema y la responsabilidad del municipio, de la Secretaría de Salud como tal. Entonces sería muy bueno, sí. Y otra cosa que nos llama la atención es los recursos. Una de las cositas que yo les iba a preguntar es, yo tengo para hacer un contrato nuevo con unos dineros de salud pública. La adición que nos hicieron a mí me da para hacer un contrato nuevo. ¿Yo puedo colocar acciones del PRAS en ese nuevo contrato? De la edición que hizo el departamento. De lo que por el sistema general. Tengo plata por el sistema general de la adición, de la adición que nos hacen a nosotros. A mí me da para hacer un nuevo contrato. Entonces, en vista de la necesidad que tenemos ahora de implementar los PRAS, ¿podría yo contratar acciones en este convenio, acciones del PRAS? Esa es mi duda. Doctor Leopoldo Alcántara. La puedo contratar yo directamente por la Secretaría, es el 40%, porque obviamente el 60% ya lo contratamos con la de ese hospital, es del 40% en vigilancia. Me da pena decírtelo, pero lo averiguo. Porque si hay que mirar la particularidad, ya ha salido una cantidad de normatividad que ha permitido que estos recursos que teníamos destinados del Sistema General de Participaciones para plan de intervenciones colectivas se pudieran utilizar para acciones de la pandemia. Pero con recursos, prefiero que lo miremos con jurídica. Yo me quedo con la inquietud y te llamamos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces me quedo esperando.
Gracias, Tampoco. Mariela. Gracias, Mariela, por esta intervención. En aras del No, tiempo, gracias a ustedes. Lo que pasa es que con estos procesos no, usted sabe que todos estamos aprendiendo. Tenemos demasiadas dudas y muchas responsabilidades. Tenemos una comunidad encima que solamente, como les decía, se cree que la responsabilidad solamente es de las secretarías de salud. Sí, el doctor Leopoldo entonces posteriormente pues se comunica con respecto a este tema que queda pendiente. Aquí se alcanzan a abordar algunos asuntos, pero puede que hayan muchas cosas que nos vayan quedando pues como pendientes para consulta o para aclaración posterior, porque este espacio hace parte de las construcciones pues que se están haciendo en todo el departamento. Entonces, en aras del tiempo, para poder dar respuesta a otras de las preguntas que ya se habían formulado por el chat, hay otra pregunta adicional en relación con las pruebas. Es de Santa Rosa de Osos, que enviaron unas pruebas de antígeno de la seccional de salud del municipio. ¿Quién debe tomar estas pruebas? No sé si Catalina nos puede apoyar en este sentido. Pero imagino que se refieren a las pruebas que les envió pues, la entidad territorial departamental. Y en ese sentido, pues es el territorio quien debe tomar esas pruebas y debe priorizar la población a la que le debe hacer esas muestras y debe definir quiénes son las personas idóneas para utilizar esas pruebas de antígeno basado en los, digamos, requisitos que tienen las pruebas de antígeno. Pero es la Secretaría de Salud en ese caso. Muchas gracias. Pasando un poco al tema de rastreo, hay varias preguntas que se han recogido en este sentido. Una pregunta inicial y es si el Contact Center Nacional de Rastreo ya tiene presencia en todos los municipios. No sé si a partir de lo que mencionaste en la presentación haya algo que adicionar en este sentido. Realmente, vean, yo inclusive ahorita, antes de esta reunión me di cuenta que había salido una noticia, creo que fue en El Espectador, ahí me disculpan pues como el medio, donde el ministro empezó a hablar sobre este contact center. La verdad, incluso ayer tampoco lo escuché dentro de la reunión que tuvimos con el Ministerio de Salud. Pensaría que en este momento no, pero igual el doctor Leopoldo me puede corregir en caso de que esté dando una imprecisión, pero dentro de una de las responsabilidades de ser líder de PRAS es hacer contacto específico, pues digamos puntualmente con ese Contact Center Nacional de Rastreo, pero creo que todavía no. Incluso vean que las responsabilidades han variado desde agosto hasta ahora. En agosto era responsabilidad casi que mayoritaria del Contact Center Nacional del Rastreo respecto a los rastreos que se hacían, y así incluso aparecía pues en la 1109, pero ya las responsabilidades de ese Contact Center pues son específicas para unos casos puntuales que priorice el Instituto Nacional de Salud. Entonces, no, creo que todavía no tenemos presencia de él en el departamento. Acá tengo la misma noticia que tú. Salió en El Espectador y decía que el 19 entraría en operación completo. En lo que hemos tenido con ellos no se ha avanzado en el tema y tú lo estabas diciendo. Ahora, cuando uno es mucha parte del rastreo, se lo voy transmitiendo a los otros actores y ese va bajando. En conversaciones que hemos tenido, están tratando de que los departamentos que tuvieran algunas capacidades, pues no se tuvieran en cuenta en ese call center. Entonces estamos esperando como a que se resuelva el tema, no hay suficiente información al respecto desde el ministerio. También en términos de rastreo, hacen una pregunta relacionada con el punto inicial en relación con la CABP y es cómo lograr que realicen el rastreo a sus afiliados, ya que esta actividad pues la venía realizando la entidad territorial. La verdad, esa es mi duda. Miren, y ha sido... lo que estamos promoviendo con lo de la estrategia PRAS es lo siguiente. Secretaría de Salud debe definir dónde están los puntos de calor, dónde están los usuarios a los cuales se les debe hacer el seguimiento,
donde se puedan realizar las actividades, es decir, si es un corregimiento, si es en el área urbana, un barrio, en fin, determinar esos puntos de calor, aportar o ayudar con la logística, si se va a hacer toma casa a casa, entonces definir cuáles van a ser los vigías de la salud que van a ir haciendo la promoción, y las EPS deben poner los tomadores de muestras, ¿no? Los vigías o los agentes de salud que van a tomar las muestras, donde el municipio o donde la Secretaría de Salud lo ha definido. Toman las muestras, deben procesarlas y cargar la información en SecCovid para hacer el seguimiento de los casos que resulten positivos y de los casos contactos de esos positivos. Esa es más o menos la forma en cómo se está definiendo. Hay dos elementos que preguntan aquí, doctor, en relación con esa ruta que usted está planteando. Una es con quién debe realizar las investigaciones epidemiológicas de campo de estas personas que se identifican en el rastreo por la CABP. Yo quisiera responder como, no sé, y de pronto ahorita el doctor Luis me complementa, es que pues de manera personal esa ha sido una de mis preocupaciones frente a ese rastreo efectivo que puedan hacer las EPS. ¿Qué tenemos nosotros? Pues las metas, y en esas metas hay unas responsabilidades del rastreo que haga cada una de las EAPBs. Tenemos varios instrumentos que nos pueden ayudar a nosotros desde el territorio, y en ese sentido, pues la investigación epidemiológica de campo que mencionaban ahorita, que es el anexo, pues el apéndice 1, lo hemos estado utilizando hasta ahora. Para que sea algo mucho más operativo, se creó como una especie de ficha epidemiológica 346, que uno podría decir que es como una ficha express, que se carga a través de una herramienta y tecnológica que se llama Coronap Médico. Yo imagino que todos hemos escuchado Coronap común y corriente. A Coronap pues le salió una versión para atención por equipos de salud, y en esa Coronap Médico o Coronap Pro, pues digamos que lo que recoge ese aplicativo es la información de la 346 y va a cargarse directamente a Civigila, y por tanto se carga en SecCovid. Entonces, a lo que voy es que teóricamente las EPS en este caso, pues deberían hacer ese rastreo de contactos, y lo pueden hacer directamente por el aplicativo de SecCovid. Cuando identifican un caso confirmado, por ejemplo, un caso probable, pues el aplicativo les da la posibilidad de cargar hasta 10 contactos estrechos por pues digamos diario. Entonces, si la meta es cargar 20 contactos estrechos, pues esos 20 contactos estrechos los deben hacer durante 2 días. La otra opción es, y de hecho yo la veo bastante operativa y lógica, es continuar nosotros con este tema en el territorio del rastreo de contactos, entendiendo que obviamente eso sobrecarga a las secretarías de salud, pero pensando en la disminución del riesgo, y es diligenciar directamente por Coronap Médico o Coronap Pro estas fichas de los contactos estrechos de los casos confirmados o probables que nos notifiquen a nosotros, porque igual nos van a seguir notificando desde Civigila. Entonces nosotros desde los territorios podríamos, bueno, y eso más es algo personal, ¿cierto? No continuar haciendo investigaciones epidemiológicas de campo, porque sabemos que cada día pues aumenta el número de casos que nos notifican, tanto probables como confirmados, y hacer sí el rastreo por medio de Coronap Médico, y ese probablemente sea pues una forma que tengamos nosotros para hacer el rastreo específico. Respecto a hacer, pues a garantizar el cumplimiento de ese rastreo por las EPS, no, básicamente es haciendo gestión en el municipio, en el territorio, y haciéndole requerimientos a ellos. No sé si de pronto el doctor Luis quisiera adicionar algo frente a lo que se haya podido avanzar en términos de rastreo específicamente con las EPS.
No, es lo que tú has dicho, con eso es suficiente, no tenemos más avances en eso. De pronto, una pregunta que puede sonar un poco repetitiva con lo que Catalina nos estaba mencionando, pero que quisiera retomar para, como en aras de ofrecer más claridad. Y es una pregunta sobre el decreto 1374, en el que aparece que reportar sospechosos y contactos en la ficha 346 del Civigila, pero también en el Corona App médico. Entonces, la pregunta que hacen es si necesariamente pues hay que reportar en las dos plataformas. No, es muy buena esa pregunta, porque de hecho, a ver, este espacio también lo utilizamos nosotros, pues finalmente es responsabilidad de nosotros como ente territorial departamental hacerles la asistencia y asesoría técnica referente a todos estos temas, entre ellos pues el COVID, Corona Médico. En meses anteriores, pues sé que desde el ministerio y desde la gobernación, pues se hizo una capacitación específica sobre Corona Médico, pero estamos absolutamente dispuestos y tenemos un equipo para brindar ese acompañamiento. Entonces, quizá ese puede ser uno de los compromisos que surja a partir de esto. Según las necesidades pues, del territorio se programa. Entonces, lo que se debe hacer es verificar en el primer cargue de Corona Médico si efectivamente se está haciendo el cargue automático en Civigila, pero sí es necesario verificar ese primer caso que carguemos, porque si carga automáticamente ya no tenemos ningún problema y con que hagamos uno u otro es suficiente. No sé si fui clara, pero teóricamente es exactamente lo mismo. Pero sí debemos hacer la verificación de que Corona Médico haya hecho el cargue a Civigila. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta también en este sentido, y es si los casos que se montan como probable IRA se deben descartar después de que se montan los resultados de laboratorio negativos. Es muy importante esa pregunta porque vean que en términos de vigilancia en salud pública nosotros tenemos el compromiso de hacer el ajuste de todos los casos que cargamos. En ese sentido, pues teóricamente los resultados negativos nos deben descartar el evento, pero recuerden que en este caso, pues con COVID-19 tenemos una buena cantidad de falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso en los lineamientos aparece. Si usted le solicita una prueba y esa prueba sale negativa y usted tiene una alta sospecha clínica, repítale la muestra en 48 a 72 horas. Si esa muestra sale negativa, entonces usted puede descartar el caso tranquilamente desde Civigila. ¿Y por qué le puede salir negativa inicialmente? Porque lo tomó muy rápido, porque la técnica no fue la adecuada, ¿sí? Por un montón de razones. Entonces, descartemos cuando nosotros, digamos, si efectivamente este caso, pues lo puedo descartar para COVID. Ahora, ¿qué les puede ayudar para eso? Tomar muestras en los días que nos recomiendan, es decir, a partir del cuarto día de iniciados los síntomas para PCR, a partir del quinto día para antígeno. Si igual ustedes tienen una alta sospecha clínica, repetir la muestra en 48 horas, básicamente eso. Con 2 muestras negativas se descarta, o sea, se hace el ajuste como descartado en Civigila. Pero sí, básicamente la invitación es a que hagamos esos ajustes en Civigila. Pasan. Cata, perdón, acabamos de hablar con Natalia Montoya, nos acaba de escribir, la persona que nos preguntó sobre el tema de SGP, que por favor que lo tenga claro y le pegue una llamada a Natalia Montoya. Sí. Claro que sí. Que para ella validar el tema. Entonces la doctora ¿Tienen Mariela, el teléfono de Natalia o...? Yo le comparto el contacto a la doctora, no hay problema, ya lo hago por WhatsApp. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hay también una pregunta en relación con las pruebas de antígeno, y es si la EPS Ecosalud hace pruebas de antígeno y no carga en el Civigila, ¿se puede dejar así si salen negativos? Esta pregunta nos la hacen desde AMAL. El problema es que si los deja negativos es como si no hubiera hecho nada. Y recuerden que PRAS es cumplir con unas metas y esas actividades están dentro de esas metas. Pues si no lo cargan Civigila es como si no lo hubiera hecho.
Además, ahí hay otro tema y es el siguiente, vean, desde el lineamiento, pues la versión 12 del 23 y 24 de julio, tenemos un cambio en los lineamientos y dice todas las personas que cumplan definición de caso deben ser cargadas a Civigila. Y me refiero a esto porque las personas que tengan síntomas, independientemente del resultado, deben ser cargadas como positivos y negativos, pero los contactos estrechos asintomáticos que previo a ese lineamiento no cargábamos en Civigila, ya los debemos estar cargando. Y vean que eso es desde julio, agosto, septiembre, octubre, o sea, llevamos 3 meses con ese lineamiento. Entonces, si la prueba la hicieron a una persona sintomática, se debe cargar, por supuesto, a Civigila. ¿Qué dice el lineamiento? Si usted se toma una prueba porque quiere tomársela, pero no tiene síntomas y no es contacto estrecho, en un caso sintomático, no se debe hacer el cargue a Civigila. Sí, eso es lo que dice el lineamiento versión 12. Pasando al tema a las preguntas en relación con el aislamiento, preguntan si a estos contactos identificados en el rastreo se les debe aislar también. Qué pena. Entonces, a los contactos identificados en el rastreo, Sí. lo que dice el módulo es lo siguiente. Si usted clasificó esos contactos como de alto riesgo y de moderado riesgo, los debe aislar, inmediatamente los identifica. Si los identificó como bajo riesgo, y bajo riesgo es que estuvieron con elementos de en un lugar con ventilación, que tienen muy baja probabilidad de contagiarse, a esas personas las debe aislar según el módulo cuando el resultado sale positivo, ¿sí? Pero básicamente todas las personas que ustedes identifiquen como un contacto estrecho de riesgo lo deben aislar de manera inmediata, pues inmediata la identificación. Hay varias preguntas en relación con este tiempo de aislamiento que ya se había mencionado, entonces no sé si de pronto a partir de la presentación, Catalina, pudieras hacer como un énfasis en el tiempo del aislamiento. Preguntan, 14 días de aislamiento después de la prueba o cuando tuvo los síntomas. Y preguntan también si las personas que no presentan síntomas no son contactos estrechos y le realizan la prueba, se cuentan los 14 días de aislamiento desde la toma de la muestra. Bueno, referente a eso, lo que nos dice PRAS es que se aíslen a todas las personas, casos y contactos por 14 días. Por 14 días. ¿Desde cuándo empezamos a contar? En los sintomáticos, desde el inicio de los síntomas, que eso no ha cambiado, ¿cierto? Es la misma directriz que hemos tenido en lineamiento de atención clínica, etcétera. Ahí, digamos que lo que cambia es el tiempo del aislamiento. La recomendación es por 14 días desde el inicio de los síntomas. Para los contactos estrechos, también 14 días, esa es la misma directriz que tenemos en los otros lineamientos y se debe aislar desde la última exposición de riesgo. ¿Cuándo empezamos a contar en los contactos estrechos? Desde la última exposición de riesgo. Ahora, si bien hay 3 criterios para tomar muestras, a los casos sintomáticos, ¿cierto? A los contactos estrechos, por 14 días, en ninguna parte del módulo o del decreto aparece que se deban aislar las personas que no cumplan con estas características y que cumplen con la tercera, digamos en el tercer grupo, que son las poblaciones de riesgo. En ninguna parte hacen esa especificación. Yo les diría, o sea, de manera personal, si la persona no tiene riesgo y pues riesgo porque no identificamos efectivamente ese contacto y porque efectivamente no tiene síntomas, pues no tendría sentido aislarlo porque no cumpliría con esa definición de caso, sino que estamos haciendo una búsqueda activa en general en personas asintomáticas. Pero igual voy a anotar esa inquietud para hacer la pregunta al ministerio para que ellos den esa respuesta y que no sea algo mío. Sí, también en relación con este aislamiento surge una inquietud lo que tiene que ver con el acceso al beneficio económico de las personas pues, que necesitan aislarse. Hay una pregunta específicamente por la población del régimen subsidiado.
Ok, entonces vean, con el régimen subsidiado, pues han habido modificaciones respecto a los dos decretos. ¿Qué nos dice el nuevo decreto? El nuevo decreto nos dice que básicamente es la EPS del régimen subsidiado, por supuesto, que va a ser la verificación del aislamiento, el seguimiento del aislamiento y le va a dar la autorización a la administradora del Sistema General, pues de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, le va a dar ese aval para que ADRES le haga la transferencia de esos 7 salarios diarios legales mínimos vigentes. Ahora, ¿qué dicen? Que ese reconocimiento económico no nos especifican exactamente en qué momento lo van a hacer. Y en eso pues sí esperamos que nos den claridad, porque probablemente va a ser al finalizar el aislamiento, porque de qué otra manera se va a garantizar que sí se cumpla el aislamiento completo. Entonces no han dado claridad sobre eso. Y nos dan claridad de que va a ser en un único momento por núcleo familiar. Entonces, pues ese recurso lo van a tener en un solo momento. Y lo otro es que eso va a estar amarrado a los recursos disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si ADRES no tiene recursos, no va a hacer esa transferencia. Entonces, digamos que esas son las claridades que da el 1174. Que son las EPS las que van a hacer el seguimiento, la verificación y le van a informar a la ADRES para que ADRES le haga la transferencia según los recursos económicos con los que cuente. Pero no se especifica en qué momento se va a hacer esa transferencia. Y por último, tenemos una sección de preguntas que están relacionadas con el COVID. Preguntan si la información que se realice en el apéndice 2 se puede subir al COVID y si se puede también anexar la autopsia verbal de los casos que lo requieren. Entonces, vean, dentro de la página que yo les mostré, hay unos formatos para hacer ese cargue, pero las columnas son diferentes. Regáleme un segundito y yo lo descargo para mostrarles porque es importante que lo tengamos presente. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar pues como todo paso a paso, porque inclusive sí podríamos hacer una adecuación o incluso empezar a diligenciar de una vez lo de ese COVID, ¿cierto? Como para evitar tantos esfuerzos, porque sí, claro que sabemos que los territorios están agotados, ¿cierto? Entonces, vean, esa fue la página que les mostré inicialmente de ese COVID. En la parte inferior aparece anexos técnicos y en anexos técnicos está archivos, cargue, anexo técnico, COVID, que vean que tiene una actualización de octubre. Lo abrimos y aparecen 3 archivos de Excel. Uno para contactos, uno para aislamiento y uno para internación. El de aislamiento básicamente es el que nos puede interesar respecto al apéndice 2. Entonces vean que hay unas columnas que son diferentes a las que estamos manejando en el apéndice 2, ¿cierto? Número de seguimiento, consecutivo. Vean que en la parte superior derecha hay un triángulo rojo que especifica exactamente qué es lo que debe marcar uno en este caso, ¿cierto? Y básicamente es una fila de los seguimientos que hacemos. Entonces, si se diligencia en este archivo, no hay ningún problema para hacer ese cargue dentro de ese COVID. ¿Listo? Que eso es importante. Estas últimas 3 que están coloradas, pues digamos con un color diferente, fueron unos ajustes que se hicieron ahorita en octubre, pero para que lo tengamos presente. Este archivo no es como el que manejamos que dice día 1, día 2, día 3, sino que yo debería estar poniendo, por ejemplo, número de seguimiento, digamos que hoy lo capté, hoy es el primer día de síntomas y es mi primera persona. Entonces yo diligencio la parte inicial de los antecedentes o los factores de riesgo, de las condiciones del municipio donde reside, la dirección, teléfono, o sea, todo esto digamos que no va a tener mucho cambio,
entendiendo que la persona pues esté en casa y no se complique y la sigamos teniendo ahí, y ya aparece en la parte de los síntomas. Entonces debemos anotar 0 si es no tiene fiebre, o 1 si tiene fiebre, y así sucesivamente con todos los síntomas que nos aparecen acá. Ahora, si yo mañana voy a hacer ese seguimiento, entonces ya pondría número de seguimiento 2, consecutivo 1. El consecutivo va a ser exclusivo para la persona en seguimiento. Espero haber sido clara, pero entonces el cargue no nos permite desde la matriz que tenemos y que hemos estado diligenciando, sino que debe ser a partir de estos archivos en Excel que nos propone la herramienta. Y hay uno para contactos también y para internación, en el caso de que los casos estén hospitalizados. Hay un caso particular que plantean en relación con la plataforma. Maroli Guevara plantea que en la plataforma de SecCovid le aparecen usuarios que están afiliados y como Secretaría de Salud se supone que solo son pobres no asegurados. ¿Qué hacer en este caso? Que si debe subir el seguimiento de los pobres no asegurados que hizo antes de que se implementara el PRAS. Bueno, frente a eso, igual, pues yo me puedo encontrar con Maroli en un momentico, porque vean, realmente la plataforma de SecCovid hace un filtro. Entonces, si yo estoy ingresando desde consulta entidad, yo voy a ver las personas que están cargadas de las diferentes entidades, ¿sí? Pero solamente en este rol o con este usuario. Pero a este usuario recuerden que no le va a poder hacer ninguna modificación. ¿Eso qué quiere decir? Que si me aparecen las personas afiliadas, no me debe aparecer la opción de hacerle seguimiento, porque como nos ha dicho el ministerio, digamos, en numerosas ocasiones, este rol es solo para ver y para gestionar. Pero si yo estoy en este usuario, que es el usuario administrador, a mí aquí sí me van a aparecer casos, que inclusive vean que aparece la carga de archivos, que era lo que les estaba explicando en el Excel. Entonces, recuerden que desde casos me pueden aparecer activos e históricos. Los activos les debe aparecer toda la población pobre no asegurada que han tenido a la fecha y deben estar todos activos. La recomendación es que cierren esos casos. Entonces, vayan y sí anotan el último seguimiento, ¿sí? Y hacen el cierre efectivo de esos casos porque sí sería ideal cerrarlos. No es necesario que pasen toda la información porque pues es mucha información y vean que los archivos son diferentes, pero sí es muy importante que nos pongamos al día, por lo menos desde el 1 de septiembre, que teóricamente le debemos dar cumplimiento obligatorio a esta estrategia PRAS en el territorio nacional. Entonces, para concluir, desde consulta entidad les deben aparecer esos usuarios afiliados, pero desde usuario administrador o usuario entidad no les deben aparecer esos usuarios. Si les aparecen es porque hay un error en el sistema. Y preguntan también si las IPS deben diligenciar la información en el SecCovid. ¿Las EPS o las IPS? IPS. Bueno, entonces vean que les voy a volver a compartir mi pantalla porque teóricamente y según lo que nos han explicado en SecCovid, las IPS no tienen usuario. Sí, no tienen usuario para ingresar a SecCovid. Vean que el usuario pueden acceder a usuario las EPS y las entidades territoriales. Las IPS no. ¿Qué hacen las IPS? ¿O qué han hecho, según lo que nos han informado algunas EPS? Diligencian sus seguimientos en este archivo, hacen todos los seguimientos en el archivo de seguimiento de aislamiento, se lo envían a las EPS y la EPS hace una carga masiva, hace el cargue masivo de esta información a SecCovid. Entonces, eso es lo que ha venido pasando hasta ahora, porque a ellos no les han asignado usuario en SecCovid. Pues a las IPS, ¿cierto? A las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Muchas gracias, Catalina, por esas claridades. Hasta aquí están pues como abordadas las preguntas que ustedes han propuesto en el chat. Todavía tenemos 15 minuticos para la discusión y bueno, acaban de poner un caso clínico. Entonces, presentamos este caso clínico y si alguien tiene alguna pregunta adicional, todavía nos quedan unos minutos para que podamos discutirla. Entonces, dicen en el chat, una joven presentó síntomas el 16 y estuvo en casa hasta ayer 22. El mismo 22 le hicieron la prueba y salió positivo. Le dijeron que en la S que iniciaba aislamiento desde ayer y le dieron 10 días de aislamiento. ¿Está bien esta acción? Bueno, para eso les voy a presentar también mi pantalla para que lo hagamos, digamos, de una manera práctica. Voy a anotar las fechas para que no me olvide, para que hagamos uso como de los gráficos. 22, tomaron muestra. Me imagino que fue antigénica. Bueno, 16 y 22 de octubre. Entonces, les voy a presentar mi pantalla y les voy a mostrar el gráfico que nos proporciona el módulo de PRAS. Entonces, ay, no, mejor así lo voy a poner grande para que lo vean, pero sin presentar. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que empezó con síntomas el 16. O sea que este es el 16 de octubre. ¿Sí o no? Tenemos una persona sintomática que empezó con síntomas el 16 de octubre. Vean que para todos los casos va a ser exactamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona que inició con síntomas el 16 de octubre se nos contagió en los 14 días previos. Yo los invito a que abran un almanaque y desde el 16 se devuelvan 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo de incubación transcurrió entre el 2 de octubre y el 15 de octubre. En ese momento tuvo algún contacto de riesgo con una persona o con una superficie que la contagió. Esta persona desde el 16 de octubre debió haber estado aislada. ¿Por qué razón? Porque vean que el periodo infeccioso va desde el 14 de octubre, o sea, desde 2 días antes hasta mínimo 10 días después. ¿Sí es claro eso? Entonces vean que desde el 16 hasta el 26, ella pudo haber contagiado a alguien. ¿Sí? Si la muestra se le tomó el 22, vean que todavía, el 22, eso quiere decir que se la tomaron al día 1, 2, 3, 4, 5, 6, al día 6. ¿Qué quiere decir eso? Que ella todavía está siendo contagiosa y se debería aislar por lo menos hasta el 26. Ay, perdón. Discúlpenme que yo estoy todavía con el lineamiento de atención clínica y es que la debemos aislar por 14 días, ¿cierto? Entonces, desde el 16 hasta el 30 de octubre. Según PRAS, es hasta el 30 de octubre, pero PRAS sí nos dice en el decreto 1374, esta persona, si tiene un cuadro clínico leve, la podemos dar como recuperada si al 10º día de iniciado los síntomas cumple con lo siguiente, y es que tuvo 3 días sin síntomas o con marcada mejoría de los síntomas. Y no tiene fiebre, no está tomando medicamentos para la fiebre o para el malestar, está con dificultad para respirar. Entonces, digamos que este gráfico nos ayuda para eso, y es que por acá de 14 hasta el 28 debería debería estar aislada hasta el 28, que sería, como les dije ahorita, el 30 de octubre. No sé si con eso respondí la pregunta o los confundí más. Entonces, la pregunta era, le dieron 10 días de aislamiento. Bueno, una joven presentó síntomas el 16, estuvo en casa hasta ayer 22, el mismo 22 le hicieron la prueba y salió positiva. A ella le dijeron en el hospital que iniciaba aislamiento desde ayer. No se inicia aislamiento desde ayer, sino que se inicia aislamiento desde el inicio de los síntomas. Y le dieron 10 días más de aislamiento. O sea que desde ayer la llevaron hasta... por ahí hasta el 2 o 3 de noviembre. No, ella debe estar aislada hasta el 30 según PRAS.
hasta el 30. Eso es importante porque vean que el riesgo realmente lo tengo es cuando inicio con síntomas, no cuando me hacen la prueba, no cuando me entregan el resultado. El riesgo aplica para la toma de pruebas solo en los casos asintomáticos. Muchas gracias. Ya con esto hemos recogido pues como todas las preguntas que se han planteado a través del chat. Si no hay más preguntas, de pronto quisiera, Catalina, si pudiéramos cerrar con algún comentario adicional en torno a los 6 indicadores del anexo 4 que se plantean y de pronto reforzar cómo en la calidad del dato que se recoge en los municipios se puede ayudar para la construcción de estos indicadores y cuál es el aporte que ellos generan pues para el seguimiento de este tema en los municipios. Bueno, claro, por supuesto que sí. Es absolutamente valioso y necesario el trabajo que se está haciendo desde, pues, desde la entidad territorial municipal. Yo entiendo que han sido unos meses muy, muy complejos, muy duros. Quisiera decirles que es el momento de bajar la guardia, pero no. En este momento incluso estamos pasando por un momento difícil por la alta ocupación de camas en cuidados intensivos. Recuerden que desde las entidades territoriales municipales tenemos un rol muy importante de inspección, vigilancia y control, y que en la medida que nosotros conozcamos nuestro territorio, las condiciones como tal, cuáles son las actividades económicas principales dentro del territorio, cuáles son los riesgos que tenemos dentro del territorio, pero también eso lo articulamos con las actividades que hemos venido realizando para disminuir el riesgo de COVID-19, pues vamos a tener más control de la situación. Les estoy presentando mi pantalla porque pues la idea es, como dice Liliana, abordar esta parte de los indicadores y vean que en la medida que yo conozco mi territorio, yo sé cómo voy. Entonces es muy importante que levantemos esta información. Para levantar esta información, obviamente necesitamos tener un contacto absolutamente directo con las EPS, porque las EPS son las responsables de tomar esas muestras, de contratar laboratorios que procesen esas muestras y demás. Entonces vean que uno de los pilares importantes son las muestras, el número de pruebas diarias a realizar, pues ahí les anotaba yo como una forma como pueden identificar ese número mínimo de muestras diarias, pero otro es esta meta sugerida por el ministerio y es al menos 10 pruebas por cada caso positivo diario, ¿sí? Ver si esa meta nos aplica a nosotros, cómo ajustamos esa meta, y recuerden que la idea de estas metas es disminuir los riesgos en el territorio. Es importante identificar el tiempo entre la toma de la muestra y el resultado, pero recuerden que en la situación de salud, pues en la situación, perdón, del municipio debemos haber identificado el tiempo desde que desde que la IPS solicita la muestra y se toma la muestra, ¿sí? Que eso también es absolutamente importante. Ese tiempo entre la toma de la muestra y el resultado nos dan una meta sugerida de 48 horas. Sin embargo, en el gráfico de situación aparecen hasta 92 horas, que van a haber unos criterios específicos según si es personal de salud o si está hospitalizado, ver cómo nosotros podemos identificar esto. El hecho de que ustedes identifiquen que se están demorando, no sé, 100 horas, 200 horas o incluso 14 días, pues hace que debamos articularnos aún más con esas EPS. Por la reunión de ayer, pues las EPS, como decía el doctor Luis, han estado interesadas en articularse con ustedes. Ahorita el director local de salud de Ciudad Bolívar mencionaba que era necesario pues tener espacios donde pudiéramos conversar también con las EPS y sin duda son necesarios. Pues apóyense y aprovechen los equipos de respuesta inmediata que van a sus territorios, en el caso de suroeste, de occidente. De hecho, estaba viendo que aquí nos acompaña el enfermero que acompaña a Occidente.
Entonces vean que nosotros estamos desde lo técnico pues dispuestos a apoyarlos y ver cómo también podemos articularnos con las EPS para que el trabajo sea mucho más tranquilo, para que no se recarguen las funciones en ninguno de los actores. Entonces, sí, es importante empezar a levantar esa información. Yo los invito a que lo hagan las personas, o bueno, las instituciones que no lo han hecho. El porcentaje de los casos rastreados en campo a los que se logra construir ese mapa de contactos. Entonces, vean que realmente esas metas, pues, sobre todo cuando estamos hablando de porcentajes, yo debo identificar cuál es el número total, y ese número total lo va a poner en el denominador, es decir, abajo, ¿cierto? Porque va a ser una división. Y en la parte del numerador, o en la parte de arriba, voy a poner ese número de casos rastreados a los que les pudimos realizar el mapa de contactos. Entonces, por ejemplo, si a mí me notificaron 10 personas hoy, y yo logré comunicarme o visitar presencialmente a 7 de ellas, 7 sobre 10 es 70. O sea que cumplí con la meta. La idea, ojalá, es hacer el 100%, pero obviamente es difícil, y más cuando no tenemos tanto recurso humano en las secretarías de salud que puedan apoyar esta situación. Yo los invito a que hablen con los alcaldes, pues con la administración municipal en pleno. Necesitamos mucha voluntad política también desde las secretarías de salud, y vemos que los territorios funcionan de una forma diferente, y en una buena medida tiene que ver con la voluntad política que tienen pues los funcionarios en los territorios. Explicarles. Adelante, doctor. Qué pena, yo me debo retirar. No sé si de pronto hay alguna otra inquietud, o si no, entonces estamos en contacto. Cualquier duda o inquietud me pueden llamar y tratamos de resolverla. Si no tenemos la respuesta, la averiguamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, doctor Leopoldo, por su participación. Todavía no me voy a retirar, voy a esperar que Cata acabe porque me da pena dejarla ahí. Gracias. El doctor Luis fue el que se retiró. Entonces, no, yo estaba toda inspirada y ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, pero básicamente sí necesitamos esa voluntad política. A veces los alcaldes no son muy cercanos a los temas de salud, entonces es importante que les expliquemos, es importante que reactivemos esos puestos de mandos unificados, que estemos hablando, ojalá diario y si no cada semana, de la situación del municipio, de las acciones que se están tomando. Vean que PRAS resalta la utilidad de ese puesto de mando unificado. Entonces, en ese sentido, pues sí necesitamos personal y necesitamos recursos en todo sentido, y con esos recursos probablemente vamos a poder dar una mejor respuesta. Y bueno, no, en general, tener presente estos 6 indicadores, en un segundo momento, pero levantar la información de la situación inicialmente, ¿cierto? De la situación actual, que ahí sí hay muchísimas más preguntas. Cada una de esas preguntas se convierte en un indicador, y recordar este tablero de control que nos ayuda a hacerle monitoreo. Entonces es diferente cuando yo le muestro, vea señor alcalde, yo en pruebas estoy en rojo. ¿Por qué? Pues porque las EPS no vienen, bueno, identificando todos esos cuellos de botella. Pero bueno, yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Catalina, por esta intervención de cierre. Esta reunión estaba pues planteada para 3 horas, ya se está cumpliendo el tiempo, entonces como sé que muchas de las personas se han tenido que ir retirando y se van a retirar, quiero agradecerle a Catalina por atender a esta invitación, por la valiosa presentación y todas las respuestas, y también a todos los participantes por haber asistido a esta convocatoria. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, pues queremos también como contribuir a que todos estos espacios favorezcan esta construcción de la salud pública que se viene haciendo en los municipios. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y sus preguntas. Sí, muchas gracias a todos por participar. Cata, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Igualmente. Gracias, feliz tarde.